Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por atender este evento del panorama actual de las ciencias atmosféricas. También quiero agradecer la presencia del doctor Carlos Gay, que es el día de hoy nos va a dar una charla alrededor de un tema muy importante que tiene mucha actualidad, que es sobre el cambio climático. Por lo cual, pues no, nada más me queda de agregar que disfruten en esta charla y le voy a ceder la palabra al doctor Carles Canet para que presente al doctor Carlos Gay y de toda la semblanza. Muchísimas gracias nuevamente y adelante y vamos a disfrutar a nuestro ponente. Gracias. Muchas gracias, doctora Castro. Gracias también al doctor Carlos Gay García, que nos va a impartir esta ponencia, y a las personas que nos acompañan tanto en el Zoom como por redes sociales. El doctor Carlos Gay García es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la licenciatura en física. Además cuenta con un doctorado en astrogeofísica por la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Su trabajo de investigación se ha centrado en los temas de transferencia de radiación y cambio climático. Desde 1982 se ha desempeñado como profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Fue director también del Centro de Ciencias de la Atmósfera de 2001 a 2009. El doctor Carlos Gay fungió como coordinador del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, así como coordinador del Centro Virtual de Cambio Climático de la Ciudad de México hasta 2019. En 2007, a él y a otros 9 académicos y académicas del Centro de Ciencias de la Atmósfera, el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, de las Naciones Unidas, les otorgó un reconocimiento Nobel por sus esfuerzos de estudiar y difundir los desafíos del cambio climático. El doctor es pionero en el desarrollo de estudios sobre cambio climático en México. Fue coordinador del capítulo sobre América Latina del cuarto reporte de evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, representante oficial del gobierno mexicano ante dicho panel, y en la conferencia de las partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático. Además, es tutor de distintos posgrados, ha dirigido muchas tesis de licenciatura y posgrado y ha publicado más de 150 artículos de investigación, así como varios libros de divulgación. Actualmente es investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Bueno, pues a continuación el doctor Carlos Gay nos va a presentar su ponencia, y le recuerdo que las preguntas, a medida que se vayan surgiendo, pues se pueden escribir en el chat, y hasta el final pues van a ser respondidas, igualmente las de redes sociales. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias a la doctora Telma Castro, muchas gracias, Carles, por la presentación. En realidad, bueno, pues ya tengo mucho tiempo trabajando en este tema, aunque empecé mucho más teórico, luego me fui dando cuenta de que el cambio climático iba a afectar muchas cosas, y espero que tengamos un poco de tiempo para discutir estas, y sobre todo, si se fijan en esta especie de críptico título de la ponencia, pensar fuera de la caja nos permite ser originales, las lecciones que nos deja abordar el cambio climático desde la academia. Esto es un comentario con cierto, digamos, con cierto retintín, porque cuando arrancamos nosotros esto teníamos muy poco hecho sobre el cambio climático, teníamos mucho hecho sobre cambio global o sobre cuestiones de clima, ¿no? Entendíamos bien el clima, pero cambio climático no nos habíamos dedicado. Y cuando arrancamos esto, pues no había casi en México quien se dedicara a este asunto, aunque en su momento pues lo contemplamos como un tema que iba a ser esto muy importante. La otra cosa a la que nos obligó es que teníamos que enfocar el problema desde una perspectiva diferente que la que se enfocaba en otros lados, ¿no? Cuando se empezaron a hacer los recuentos y los estudios del IPCC que ya mencionó Carles, y las cuestiones de, digamos, los temas a negociarse en las conferencias de las partes de la Convención Marco de Cambio Climático, los países, pues lo que hacían era irse a su literatura académica y científica y encontrar todo lo que se sabía de ciertos temas.
Lo que nos pasaba a nosotros es que teníamos publicado en Clima, en Teoría del Clima, teníamos el modelo termodinámico del clima, al cual regresaré en un rato, pero en realidad no habíamos hecho prácticamente o habíamos hecho muy pocos estudios que se refirieran, por ejemplo, a los impactos del cambio climático, esto sobre diferentes aspectos y, digamos, diferentes actividades y sectores en México. Y esto, en realidad, lo arrancamos por ahí, sería de 1990. O sea, con unos poquitos años, para echar a andar lo que sería, en un principio, el estudio país al cual regresaré, ¿no? Ahora, el pensar fuera de la caja es que teníamos que hacer las cosas de manera diferente si queríamos avanzar a pasos agigantados, porque, porque no teníamos mucho, digamos, no teníamos mucho hecho hasta ese momento. O sea, si hacíamos una revisión de la literatura, pues encontraríamos de europeos y americanos, pero no encontrábamos mucho de México. Así que realmente tuvimos que hacerlo prácticamente desde el principio para saber qué era lo que iba a pasar con el cambio climático, qué iba a pasar con el cambio climático en México. Bueno, ahora déjenme, la conferencia la voy a poner, esto la voy a dividir en dos partes, y una es algo que la doctora Castro indirectamente me invitó a hacer, y es que acaba de aparecer el reporte, el resumen para tomadores de decisiones del Working Group 1, o sea, del grupo de trabajo 1 del IPCC, que revisa la ciencia del cambio climático. Y aquí quisiera hacer algunas, quisiera poner algunas, aquí quisiera yo poner algunos detalles importantes, aquí está. Y este es un resumen que no quiero que se lo tomen muy en serio, pero esto es de lo último que se dijo en el panel intergubernamental y el resumen de tomadores de decisiones. Y luego seguramente tendré oportunidad de regresar a estos temas, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que dice, y es lo que nosotros estamos leyendo ahora día con día en las noticias, inundaciones en Alemania, inundaciones en China, la desaparición de hielos en el Ártico, etcétera. Y si ustedes pues se van a hace 2 o 3 días, está toda la cuenca del Mediterráneo en llamas, ¿no? Desde Grecia, Turquía, Italia, España, todos están incendiándose, y es porque estamos en un momento con una sequía prolongada y muy pesada. Si también se acuerdan, está California también con unos fuegos enormes, y esto es porque ellos están en una sequía de 20 años. Ahora, ok, ¿qué tienen que ver las sequías con el cambio climático? Pues vamos a ver qué es lo que pasa con estas sequías, ¿no? Aquí lo que nos dice que, bueno, estas son las conclusiones del reporte del IPCC, ¿no? Y nos está diciendo que excederemos 1,5 grados de temperatura en las próximas 2 décadas. Y esto, si ustedes hacen un poco de memoria, en el 18 hubo un reporte del IPCC sobre qué pasaría con el planeta con una temperatura de 1,5 de 2 grados, y para resumir, diré que sería un desastre. Esta otra conclusión, estamos en el curso para llegar al 1,5 grados centígrados dentro de las próximas 2 décadas. Y las próximas 2 décadas es ya muy pronto. Y aquí se consolidan lo que son los escenarios del reporte del IPCC. Otra conclusión a la que llegó esta revisión del IPCC es que limitar las temperaturas en 1,5 grados para el final del siglo, todavía lo podemos alcanzar, pero requiere cambios transformacionales. Estos cambios transformacionales pues se refieren ni nada más ni nada menos a nuestro cambio de estilo de vida. O sea, no podemos seguir consumiendo y
no podemos seguir quemando combustibles fósiles como lo estamos haciendo, no podemos seguir aspirando a tener, bueno, podríamos aspirar a los mismos niveles de confort, siempre y cuando la energía pues se procese de manera diferente. Pero nos dice aquí que todavía estaríamos en posibilidades de lograrlo. Fíjense aquí nuestro entendimiento del cambio climático, o sea, entendemos más del cambio climático, incluyendo que los extremos del estado del tiempo, en otras palabras, para que los extremos que estamos observando en el estado del tiempo están conectados con el cambio climático. Y esto se lee en la primera línea ahí, ¿se dan cuenta? Es inequívoco ahora que esto de quemar combustibles fósiles y cortar árboles están siendo responsables del calentamiento reciente, del 1.5 grados centígrados, que ya lo hemos, que lo estamos sobrepasando. Bueno, lo que nos está diciendo es que es inequívoco el hecho de que que lo que estamos observando se debe a causas humanas. Déjenme ir a otro de estos remarcado. Los cambios que estamos observando ahora no los teníamos en la historia, o sea, en la reciente historia, y afectará todas las regiones del planeta. Aquí es que nadie está a salvo. Había una concepción vieja en el sentido de que quizá países más desarrollados, norteños, se fueran a salvar de los efectos del cambio climático, pero no es cierto, ¿no? Y lo que nos está diciendo también esta quinta conclusión es que cada fracción de grado de calentamiento nos conduce a unos impactos más peligrosos y más costosos. En realidad, esto es también recoger un poco lo que dijo el reporte del IPCC del 2018. Pero bueno, las conclusiones de revisión del IPCC es que se confirma lo que sabíamos realmente. Y esto trataré de regresar hace un momento, porque da la impresión como si esto fuera completamente nuevo. Y en realidad, sospechas de todas las conclusiones que tenemos en el sexto reporte de evaluación, pues ya las teníamos desde antes. Sabíamos que de alguna forma esta violencia, en la forma como se presentan los eventos extremos, estaba de alguna forma conectada al cambio climático, estaba conectado al calentamiento global. Sabíamos que los impactos iban a ser muy fuertes sobre diferentes sectores, y esto, bueno, pues lo sabíamos y lo estamos observando. El punto es que en este momento estamos siendo testigos de muchas cosas que dijimos con anterioridad. Entonces aquí permítanme que voy a cambiar y me voy a ir a otra presentación, porque yo creo que aquí estamos. Nada más confírmenme que la están viendo. ¿La están viendo? No, Carlos. ¿Eh? No. A ver, déjenme ver qué hago yo aquí para que la vean. Ahora tengo la... Ah, ¿ahora sí? ¿O todavía no? Sigue sin verse, Carlos. A ver, Doctor, ¿podría dejar de compartir pantalla y volverla a compartir? Lo que pasa es que tengo la pantalla tan llena que no sé cómo salirme de ella. A ver. ¿Nada todavía? No, Carlos. A ver. Es que ni siquiera me la puedo quitar de encima. Me voy a tener que, lastimeramente,
Nada todavía. No, Bueno, estoy aquí además haciendo unas cosas que no entiendo. A ver. y Giselle ¿Ahora sí o todavía no? no, Carlos, y Giselle igual le podrían ayudar al doctor. Sí, A doctor, ver, le déjame. recomiendo que deje de compartir pantalla. A ver, ya me salí. Ya, perfecto. Ahora, déjame ver si puedo entrar a Share Screen. Tendría que poder, ¿no? Así es. Sí, exactamente. A ver. Ahora sí tendría que poder. Ahora sí. Así es, ya la vemos, doctor. ¿Sí? Sí. La ven con la parte esa de la izquierda. Bueno, me disculpo por mi falta de pericia. Pero bueno, ¿ahora sí la ven? Sí, ya la vemos. Bueno, ok, pues ahí vamos. Entonces, pensando fuera de la caja, le puse en cortito. Bueno, esto es para hacer un poco de historia. Aquí a la izquierda, el documento que se ve a la izquierda es la primera comunicación de México que se hizo ante la Convención Marco de Cambio Climático en 1997 en Kioto. Y esto, en realidad, siendo fiel a las costumbres del gobierno mexicano, y es que aquí no da créditos. Esto es trabajo realmente que representó un montón de esfuerzo de tipo científico, académico y de invención, y que en un documento oficial no se dan créditos. Y por lo tanto, pues todos los investigadores que trabajaron para este reporte, que entre otros está, por ejemplo, Luis Gerardo Ruiz, que conmigo hicimos el primer inventario nacional de gases de efecto invernadero, con Cecilia Conde, que se hicieron los primeros estudios de impacto. Esto estaba Claudia Sheinbaum, que hicimos algunas cosas de mitigación, etcétera. Y esto está consignado en el documento, pero no hay realmente no hay créditos. A la derecha está el libro que pues ya es un clásico, porque es el primer libro sobre cambio climático en México que se publicó en este país con ayuda y apoyo del Country Studies Program, que era una iniciativa americana para apoyar los estudios de cambio climático en diferentes países. Esto en realidad es el primer documento que concentra lo que se sabe o lo que se sabía hasta el año 1997 y luego hasta el año 2000 del cambio climático en México. Esto los invito a consultarlos, seguramente que están en la biblioteca esta compartida, y también estaban en el IPCC, estaban en el PINC y estaban en los libros del Centro de Ciencias de la Atmósfera, pero ahí no los encontré, y pues es una pena, porque esto es como, bueno, pues es el origen del cambio climático en México, ¿no? Para hacer un poco de justicia, estos son los grupos de radiación que están trabajando dentro del Departamento de Ciencias Atmosféricas, y realmente todos ellos, de una manera o de otra, han tenido que ver con el cambio climático. Modelos climáticos, interacción océano-atmósfera, etcétera. Clima y sociedad, cambio climático y radiación solar, que en realidad de aquí se genera, por ejemplo, clima y sociedad de alguna manera, ¿no? Ahora, déjenme que haga un poco, porque el cambio climático, a fin de cuentas, es muy divertido, porque pues se remonta a principios del siglo XIX, por ahí, y finales del siglo XVIII. Estos son pioneros del cambio climático, a los cuales les daré un poco más de batería más abajo. Este es el que ha dado lata en Estados Unidos con mayor intensidad, que es James Hansen, que pues puso siempre y trató de iluminar los riesgos que representaban el cambio climático pues para el planeta, ¿no? Ahora, pioneros del cambio climático, fíjense quiénes son, ¿no? Ahora, de repente, pues yo encontré una señora que se llama Eunice Foote, que ella nació que en 1820 estaba experimentando con tubos de vidrio llenos de gases de CO2, los ponía y los exponía a radiación solar, y
determinaba que el tubo con el gas CO2 se calentaba más que el tubo con puro aire. ¿Por qué menciono a Eunice Foote? Porque en realidad ella es pionera en cambio climático y se dan cuenta que no aparece para nada en esta lista de señores. O sea, da la impresión que cuando hablamos de pioneros siempre son señores y a las señoras pues se las saltan. Aquí yo les invitaría a que le entraran y que pues buscaran a esta científica porque pues trabajaba en casa pero pues sí sentó las bases que luego otros aprovecharían. Bueno, este Fourier, que nace a finales del siglo XVIII hasta 1830, a él se le acredita el hecho de inventar la palabra de efecto invernadero. Él llamaba el hot house. Y me lo voy a echar muy rápido porque esto quiere decir que estamos hablando de los efectos del CO2 en la atmósfera, y es que cuando Eunice Foote estaba haciendo estos estudios ya llevábamos unos cuantos años de la revolución industrial y ya llevábamos unos años de estar quemando pues carbón, básicamente, ¿no? Aquí está John Tyndall, que le da nombre a un instituto muy importante, este señor irlandés. También se dedicó a estudiar cuestiones que tenían que ver con la radiación infrarroja y su relación, por ejemplo, con el aire. Tyndall. Y Tyndall es también de mediados del siglo XIX, hacia 1850, estaba haciendo estas cosas. En realidad es un personaje muy importante, es Svante Arrhenius, un químico sueco, que se dedicaba a hacer, bueno, él hizo un estudio muy cuidadoso de los efectos del CO2 en la atmósfera y qué pasaría si se doblara el dióxido de carbono en la atmósfera. Y sus cálculos daban como un incremento de 5 grados aproximadamente. Un poco menos de 5 grados. Pero el punto es que este señor, que esto lo publicó por ahí de 1903, pues echaron en un cajón su estudio y no se recuperó hasta muchos años después. De hecho, Arrhenius luego sacó, creo que un premio Nobel en química por sus estudios de electroquímica, pero sus estudios eran fundamentales para entender el cambio climático y en realidad, pues lo que les preocupaba en esa época era que se estaba emitiendo dióxido de carbono por cuestiones de la revolución industrial y causaría un calentamiento. En la época de Tyndall, principios del siglo XX, finales del siglo XVIII, pues el planeta estaba muy frío. Entonces, la perspectiva de calentarse no les era tan negativa. Y esto es uno de los problemas que, bueno, tenemos en la actualidad, porque un calentamiento de 1.5 grados o 2 grados, como dice el IPCC, a nosotros no nos vendría muy bien, pero pues se contempla que a lo mejor a patagones y a gente que vive en el norte de Europa y en Siberia les iría muy bien. Esto ya quedó descartado, porque en realidad, bueno, lo podemos comentar, a todo el mundo le va a ir mal por unas cosas o por otras. El calentamiento no le viene bien a nadie. Callendar es un ingeniero también de los 30s y también empezó a hacer cálculos que pues hacía sus cálculos sobre el efecto invernadero ya de una manera teórico. Y Charles Keeling simplemente es muy importante porque ante las dudas sobre las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, Keeling se fue a Mauna Loa, montó ahí un observatorio para medir el CO2 y bueno, pues la curva de Keeling es esta que vemos que va para arriba, el dióxido de carbono monótonamente que se va hacia arriba y por lo tanto se está incrementando en la atmósfera. Entonces, pues era como afirmar las causas del posible calentamiento global al que pues se resistían con verdadera pasión. Este es un señor que también fue director y aquí, como ven, desde la biblioteca de la Universidad de California en San Diego, era más bien metido con cuestiones oceanográficas, pero también fue muy importante en cuanto al cambio climático. Este es más reciente. Jules
Charney lo menciono aquí porque en 1979 juntó a un montón de científicos en Estados Unidos e invitó a otros para tratar de revisar qué es lo que pasaría con el cambio climático sobre diferentes sectores y diferentes actividades humanas. Y en realidad, Charney lo que logró, bueno, lo que hizo fue algo así como el primer relativo mini IPCC que se dio en el planeta. Y esto es en 1979. El IPCC se funda en 1988, 9 años después, para que saliera el primer reporte de evaluación del IPCC por ahí de principios de los 90, esto que se presentara luego en 1992 en la cumbre de Río. Entonces, Charney en realidad indica ya por dónde el cambio climático, cuáles son los problemas del cambio climático desde la perspectiva de lo académico y de lo científico de entender el clima, pero también se empieza a extender en la parte de los impactos del cambio climático en diferentes sectores, el sector agua, el sector comida, el sector enfermedades, etcétera. O sea, él ya produce un reporte comprensivo, como se dice en inglés, a comprehensive report, sobre cuestiones de cambio climático. Entonces, desde 1979 podemos prever qué es lo que va a pasar en el planeta. Y sí, lo que hemos estado haciendo a través de 6 reportes de evaluación del IPCC y 26 reuniones de la COP, pues es avanzar desde la perspectiva de la ciencia, avanzar mucho porque nuestro entendimiento se ha incrementado en cuanto a, digamos, la finura de los procesos que intervienen en el cambio climático, pero de lo grueso no hemos aprendido muchas cosas, que esa es mi opinión. O sea, desde Charney sabíamos que teníamos que ponernos las pilas y no darle la vuelta al asunto y decir que tenemos que estudiar más y tenemos que aprender más. Pues sí, tenemos que estudiar más y tenemos que aprender más, pero un poco lo que nos ha ido pasando es que hemos ido afianzando nuestras ideas en cuanto a cuán mal nos va a ir. O sea, ya sabíamos que nos iba a ir mal, pues ahora ya vamos agarrando certeza, lo cual debe ser muy reassuring, como se dice en inglés, debe ser muy reconfortante para la gente saber que si antes sospechábamos que nos iba mal, ahora lo sabemos. Entonces pues cambia la situación. Y el modelo termodinámico del clima del doctor Adem, aquí yo le rindo tributo porque tuvo una época en los 60s y 70s muy importante donde cambiando de giro, se dan cuenta, cambiando de giro, él utiliza para predicción la ecuación de balance de energía de la atmósfera. ¿Y qué es lo que se logra con esto? Pues simplifica las cosas, lo demás se vuelve un poco ruido y puede capturar lo fundamental, por ejemplo, del calentamiento global. Puede capturar esto. Bueno, que esto se hizo más adelante, porque aquí me estoy adelantando. En la época que estoy hablando del modelo termodinámico del clima, él lo desarrolla para pronóstico climático, o sea, pronóstico a 1 mes, a 3 meses. Cosa que, pues de acuerdo a las teorías del caos y de acuerdo a Lorentz, no lo podían hacer a partir de ecuaciones primitivas. Entonces tenía que ser otro criterio. Entonces, en ese sentido, Adem se sale de la caja y usa otro método para tratar de pronosticar o adelantarse al calentamiento global o adelantarse, digamos, a estos efectos que estamos observando. Entonces se dan cuenta lo importante que es, si se atora uno por un lado, pues sálgase uno de ese y lo desatora por el otro. En este sentido, pues Adem ha tenido tuvo mucho éxito en su momento y espero que se recuperara su éxito, pues recientemente que se publicó el modelo global el modelo termodinámico global y que pues ha sido utilizado en una tesis hace recientemente para tratar de determinar de estos problemas más importantes entre los que se encuentra lo de la atribución del cambio climático, ¿no? Esto quizá regrese y quizá si alguien se lo apunta, pues luego me pregunta. Entonces está el modelo termodinámico del clima de Adem, que en realidad en su momento competía con los modelos de clima del momento, ¿no? Y ahora regresaré a esto en un momentito. Bueno,
esto es un poco del tipo de cuestiones que se están haciendo en la UNAM, en el PINC, de alguna manera, y ustedes ven aquí, pues estamos a tiempo del 1.5, de París a Katowice, esto es una cuestión de geopolítica, aquí estamos hablando de cambio climático y ciudades y su capacidad para la sustentabilidad, resiliencia urbana con equidad. Y bueno, otra de las cosas y contribuciones que ha hecho la universidad, pues ha sido preparar el primer reporte de evaluación del cambio climático que salió por ahí desde 2013-2014. Y esto es muy importante porque otra vez, aquí se trata de recopilar todo lo que se había hecho en México sobre cambio climático, y aunque tenemos 3 volúmenes bastante ricos y yo recomendaría que los consultaran porque son compendios de lo que se hace en cambio climático en México, pues lo que sale de aquí es que tenemos mucho por hacer, ¿no? De alguna manera, el doctor Zavala ya se refirió a este tipo de cosas. Tenemos limitaciones en capacidad de cómputo, tenemos limitaciones en cuestiones de información y datos, tenemos una limitación importante en cuestiones de académicos que se dediquen a esta cosa. De hecho, estos no son temas, ¿cómo lo podría decir esto de manera discreta? Pues no son temas de la ciencia excelsa y ortodoxa de los griegos. Esto es más bien de cuestiones más prácticas que tienen que ver con la política y que tienen que ver con la supervivencia, que a veces este tipo de cosas pues no son necesarias cuando se contempla la ciencia por el placer de la ciencia y la ciencia por su valor per se, que está muy bien, o sea, no se me malinterprete, pero lo que pasa que esa ciencia que da gusto y da placer, pues tiene que combinarse con esta ciencia que también da gusto y placer y además sirve, ¿no? Bueno, son gráficas muy viejas que las habremos visto en muchas, conferencias del Centro de Ciencias de la Atmósfera y que de alguna forma van hablando de lo que son la radiación, la dinámica, la superficie, océanos, etcétera, y que tiene que ver pues con los grados de complejidad, ¿no? Tiene que ver con los grados de complejidad y aquí están empezamos con sistemas de balance de energía, por ejemplo, Búdico, Manabe, Weatherall, que ya empiezan a meter energía, pero ya con un más detalle a la hora de la transferencia de radiación. Esto yo lo estudiaba cuando estaba yo en Colorado, que no es prehistoria, hace muy poco tiempo. Por aquí está ADEM en modelos de lo que se llaman modelos de complejidad intermedia, donde está pues a medio camino entre la dinámica y la radiación. O sea, son cosas que hemos hecho realmente saliéndonos un poco de la caja, como dije anteriormente. El cambio climático se estudia en principio a partir de balances de radiación y donde la transferencia de radiación y la segunda ley de la termodinámica es fundamental. Luego de esto lo agarraron los meteorólogos y dijeron, a ver, ¿cómo le hago yo para que estos modelos que están basados en ecuaciones primitivas puedan hacer lo mismo que están haciendo estos tipos con la ecuación de balance de energía? Y en realidad lo que hicieron fue pues ajustar sus modelos de pronóstico o sus modelos de predicción para que pudieran ser consistentes más con condiciones a la frontera que con condiciones iniciales. El problema de las condiciones iniciales no se lo pudieron sacudir. De hecho, Lorentz decía que más allá de 10 o 15 días ya no podían, ya no eran fiables, sus predicciones. Pero a fin de cuentas lo que encontraron es que si lo dejan correr más tiempo, el modelo se aleja de las condiciones iniciales y empieza a ser más dependiente de las condiciones de frontera y entonces se va pareciendo más a un modelo de balance de energía, donde lo que está importando es donde el albedo planetario pues domina por más tiempo. Entonces, realmente, aquí hay un paper muy bonito escrito por un señor que se llama el Sasser. Búsquenlo porque está en los primeros números de Atmósfera, y donde hablaba de que el cambio climático se había convertido en un asunto de terruño, ¿no? O sea, si yo era dinámico, pues lo iba a meter en dinámica, y si yo era más bien termodinámico y radiativo, pues lo metía yo en termodinámica y radiativo, pero el punto está que está a medio camino de todos ellos y, bueno, pues hay que seguirle dando. Ahí queda muy bien el modelo termodinámico del clima, afinándole ciertas cosas. Bueno, estos son modelos
son modelos de orden cero. Aquí yo puedo determinar la temperatura atmosférica a partir del flujo solar y del albedo planetario. Entonces, realmente la física es muy sólida, va desde cosas muy básicas, y yo no sé por qué tanta discusión acerca de que si en un gas, si una atmósfera donde tiene gases de efecto invernadero, yo le meto más gases de efecto invernadero, no se va a calentar. O sea, ¿dónde está la duda? Ahí la duda nos la metieron algunos meteorólogos porque decían, bueno, mientras se calienta por aquí, se enfría por acá, y entonces el calentamiento neto va a ser cero porque va a haber más nubes, va a haber más reflexión, entonces estamos en cero. Pero no es cierto. El cambio climático y el calentamiento global se puede ver de ecuaciones muy simples. Aquí nada más reviso, esta es de balance y esta es de búdico, ¿no? Y esto es lo primero que hacíamos nosotros en México, que tenía mucho mérito. ¿Cómo le hacemos? Pues como podamos, realmente. Entonces, lo que hicimos fue, pues, dividir en cuadritos los mapas y empezar a aplicarle ahí lo que nos decían los escenarios de cambio climático, por ejemplo, para el 2020, para el 2050, ¿no? A partir de lo que eran los antecedentes del ECAM, ¿no? Del modelo inglés. En realidad, les voy a decir aquí algo que es importante. Y es que, como nosotros no tenemos un modelo de clima nuestro, mexicano, tan importante como puede ser el ECAM, el GFDL o el MIROC o algunos de estos, pues lo que pasa es que nos libera de utilizar un solo modelo y podemos usar uno, el que nos guste, o todos. Y ha sido otra manera en que nos hemos salido de la caja. En lugar de un modelo, ahora usamos todos los modelos. ¿Y qué pasa con los modelos? Pues que en lugar de hablar de una sola temperatura, de un solo incremento, ahora podemos hablar de incertidumbres. Podemos hablar de temperaturas, incrementos de temperaturas y sus incertidumbres, que pueden provenir, por ejemplo, de las incertidumbres de lo que nos dicen 25 o 30 modelos que salen en todos estos experimentos de comparación que se hacen por todo el planeta. Entonces, otra vez, si no podemos utilizar uno, pues utilicémoslos todos. Y esto es otra vez pensar fuera de la caja. O sea, podemos ser originales al usarlos todos, no tenemos que usar uno. Y no tenemos que justificarnos a menos que pues no nos entiendan cuál es nuestra filosofía, que es, como digo yo, es un poco filosofía tercermundista, ¿no? Si no tienes tú las computadoras que tienen en el centro de cómputo de europeo, o si no lo tienen, lo que tienen en Estados Unidos o lo que tienen el GFDL, pues lo que podemos hacer es salirnos de esa caja y usar otra caja. Bueno, esto que estoy mostrando aquí son de nuestros primeros intentos, de los intentos que hicimos para tratar de meternos en otros lados. Y aquí lo que hicimos fue, bueno, pues escenarios de cambio climático y producción en café. Y este gorro nos dice cómo estará la producción si la temperatura de verano y la temperatura de invierno, no sé qué vi ahí, varían. Y hay un gorro, ¿no? Nos dice que hay un óptimo y luego decae. ¿Y esto cómo se construyó? A partir de las observaciones de producción y temperatura. Estas son regresiones múltiples, que también representa salirnos de la caja, porque esto no es un modelo fenológico del café, esto es a partir de observaciones. Entonces, fuera de la caja. Aquí también estábamos nosotros con estos trabajos los estábamos haciendo con el doctor Francisco Estrada, y aquí no solamente vemos cómo va la producción, sino también cómo van las ganancias y pérdidas para la gente que se dedica a la producción. O sea, aquí ya estamos conectando lo que le pasa a una cosa con lo que le pasa al bienestar humano. Bueno, de ahí ahora vamos a pasar a otro nivel de salirse de la caja, y esto es utilizar lo que se llama la lógica difusa. Y aquí lo que estamos haciendo es construir modelos. Esto es como si fuera una red neuronal, pero en realidad en lugar de neuronas nosotros tenemos neuronas difusas. Esto quiere decir que pues pueden reaccionar entre ciertos límites. No me voy a detener mucho, pero en realidad lo que construimos aquí con FACS fue tratar de hacer un modelo simple, con cierta retroalimentación.
el que tenga ganas de aprender esto, porque estos son los principios de la lógica difusa. Y aquí me voy a seguir esto. Esto quiere decir que en lugar de utilizar conceptos muy exactos, lo que utilizamos son rangos de incertidumbre, y que en cambio climático, pues sabemos que los rangos de incertidumbre tienen muchísimos orígenes, siendo el principal que no sabemos cuánto vamos a estar emitiendo en el futuro, dependiendo de que las negociaciones funcionen o no funcionen, ¿no? Este fax lo estuvimos desarrollando con estudiantes pues del Departamento de Ciencias Atmosféricas y con estudiantes míos. En particular de Bernardo Bastien. Bueno, aquí lo que les digo, esto como lo ven así muy complicado, esto lo que significa es que estamos, en lugar de utilizar modelos numéricos, lo que hacemos es convertimos esos modelos numéricos a reglas. Y entonces, modelos numéricos que pueden ser simples, los podemos, en este sentido, los podemos fosificar, diría yo, me invento un término, y esto lo hicimos 18 reglas. Y estas 18 reglas son del tipo, por ejemplo, muy fáciles, y les voy a decir, si las concentraciones en la atmósfera son bajas y la sensibilidad del modelo es media, la temperatura es baja y nos da un nivel de temperatura. Y así construimos 18 reglas. Fíjense por aquí, esta diría, si las concentraciones son altas y la sensibilidad es alta, las temperaturas son altas. Básicamente, esto sale de los modelos, puede salir de un modelo simple, puede salir de un modelo de complejidad intermedia, o puede salir del análisis de todos los modelos del CEMIP, que es lo que hemos también venido haciendo con estudiantes. Bueno, esto, como les digo, esto lo hicimos con lógica difusa, y todo lo que están ustedes oyendo acerca de que tenemos que pasar por emisiones cero por ahí, por el 2050, pues sale natural de lo que queremos hacer con lógica difusa. O sea, esto que están diciendo y que se han devanado los sesos para lograrlo, lo podemos hacer nosotros mucho más fácil, y esto es entendible. Estos son perfiles de temperatura lineales que nos permiten concluir. Y por otra conclusión es, si queremos estabilizar a 1 grado de temperatura, vamos a tener que estar sustrayendo carbono de la atmósfera a partir del 2050-2055. Esta es otra cosa que no nos dicen. O sea, no basta con llegar a las emisiones cero, tenemos que sustraer emisiones. Esto sale muy fácil de aquí, se dice como hand waving en las negociaciones. Y bueno, esto es convertido a reglas difusas, y lo que nos está diciendo, si las emisiones son pequeñas, son grandes tengo que traducir aquí, si las emisiones son grandes en el 2030, pues van a tener que ser muy pequeñas, negativas, en el 2100. ¿Se dan cuenta? Si las emisiones están por aquí ahora, pues en el 2100 van a tener que ser muy negativas. Y esto es lo que nos está diciendo acerca de los esfuerzos. Y esto yo puedo construir una línea que realmente interpola, ¿de acuerdo?, sobre posibles emisiones en el 2030 a posibles emisiones en el 2000, o lo que tendría que ser más bien en el 2100. ¿Se dan cuenta? A ver, esto lo podemos convertir fácilmente a mapas en 2 dimensiones. Lo hemos aplicado para la aptitud del maíz de temporal en México. Estos son mapas que se publicaron en el Simultec 2013 o 2014, o sea, tiene mucho rato. Esto es una primera idea que tuvimos en el Centro de Ciencias de la Atmósfera para construir un modelo integrado de assessment model, ¿no? Y donde ven ustedes que hay cuestiones de carácter económico, cuestiones de carácter terrestre, agricultura,
luego esto alimenta los modelos de clima. Aquí teníamos contemplado el modelo termodinámico del clima, pero bueno, y esto puede retroalimentarse, porque si los resultados no nos gustan, pues retroalimentamos. Este es el mismo rollo. Ahora, aquí modelos de evaluación integrada. Esta es una cosa que estamos aquí incursionando desde la perspectiva que mencioné y con el doctor Francisco Estrada. En esto todo el mundo puede participar porque está desde la construcción de los modelos de clima y construcción a donde queremos llegar. Por ejemplo, aquí, Pancho, de hecho ya se publicó el ClimRisk, que nos da cambio climático, pero a nivel de riesgo, ya no nos da una temperatura, nos da riesgo, y esto es un paso mucho más adelantado que lo cualquiera de los modelos europeos o americanos puede dar. Y esto, pues en realidad, otra vez representa fuera de la caja. Estamos entrándole a la cuestión de atribución de cambio climático, también lo estamos haciendo por métodos estadísticos. Y aquí es donde les decía yo que el modelo de clima de ADEM, el modelo termodinámico, lo hemos usado. Bueno, esto es un reto gigantesco al que le estamos entrando también con estudiantes. Esto lo estamos haciendo con Norma, una estudiante de doctorado, y hay un montón de cosas que en un sistema están conectados o no. Y esto es, por ejemplo, aquí aumento de la temperatura, pérdida de ecosistemas, incremento de eventos extremos, precipitación decrece, pérdida de... Todos estos que se llaman conceptos están conectados. Y a través de los mapas cognitivos difusos lo podemos integrar. O sea, podemos saber si afectamos aquí, cómo vamos a afectar la red. Y estas son cosas que no nos entra mucho en el coco. O sea, nosotros vamos lineales, ¿no? Cambia la temperatura, cambia el rendimiento, se acabó, y cambia los ingresos de los trabajadores, pero en realidad cambian los ingresos y cambian muchas otras cosas que podemos conectar vía, por ejemplo, los mapas cognitivos difusos. Y creo que ahora, esto no es nada más visible. Podemos intervenir y ver cómo esos conceptos, a través de lo que sería un proxy del tiempo, se estabilizan. Nosotros empezamos con un mapa aquí con ciertos valores para los conceptos, lo dejamos correr, estos mapas tienden al equilibrio, tienen una matriz adyacente asociada, lo dejamos correr al equilibrio, que se repite el ciclo y se repite hasta que se estabiliza, y luego vemos cómo se ven los valores y comparamos con la realidad. ¿Se parece o no se parece? O esta realidad que nosotros observamos, ¿a dónde va? Y puede no ser que nos guste, ¿no? Y bueno, fíjense que ya con esto termino. Entonces ya podemos pasar a preguntas, respuestas, inquietudes, etcétera. Yo sé que me fui muy rápido, pero espero que haya causado más curiosidad que otra cosa. Muchas gracias, doctor Carlos Gay. Si quieren ir formulando preguntas a través del chat o de redes sociales. Sí, la doctora Castro. Adelante, por favor. Pues muchas gracias, Carlos. La plática muy interesante, y como siempre se dejan muchas cosas abiertas para una discusión, que esto siempre ha merecido un tema que contiene mucha polémica al interior del centro y al exterior en los problemas nacionales, y bueno, no se diga en la parte internacional. Pero hay algo que siempre he querido, bueno, es parte de lo que a mí me inquieta, porque eso es parte de lo que algunas veces la gente común me lo pregunta, que es cómo hacer un equilibrio en tomar un equilibrio en la parte económica, en la producción de alimentos, la producción en general, los empleos, etcétera, y sobreponerle el problema de cambio climático, porque muchas veces se habla de bajar las emisiones, pero a costa de que hay que meter más tecnología, pero los países no tienen esa capacidad económica.
Entonces es como un ir y venir y ponerse un poco de acuerdo, pero ¿cuál sería tu opinión al respecto con esto? Que sería el equivalente de cómo tratar la pandemia y la parte económica, ¿no? Gracias. Así es, no, pues la verdad es que es muy buena pregunta porque en realidad esto es el reto que tenemos quienes estamos de alguna forma tratando de entender estos procesos. Lo que tú acabas de mencionar son procesos de retroalimentación. Nosotros lo que estamos, o lo que se ha hecho, digamos, clásicamente es ir desde, por ejemplo, vamos de las emisiones de gases de efecto invernadero, luego hablamos de los incrementos de las concentraciones, la temperatura, y luego los incrementos de la temperatura lo aplicamos, por ejemplo, a modelos, cualquier cosa que podamos poner como función de la temperatura, sea la agricultura, la economía, la salud, o sea, nos podemos inventar ingeniosamente un modelo que represente eso, que sea función de la temperatura, ya tendríamos un modelo de cambio, ya tendríamos un modelo de cómo el cambio climático impacta ese sector o esa actividad, ¿no? Y muchas cosas dependen de la temperatura, o sea, en la agricultura, por ejemplo, están estos modelos de plantas, por ejemplo, el Ceres, que depende de la temperatura, entonces si a ese modelo le enchufo la temperatura que me da un modelo, ya tengo un modelo de cambio climático. Si yo tengo, por ejemplo, una relación entre, no sé, productividad del campo y temperatura, como lo hicimos con el café y Pancho, pues ya construyo una ecuación, por ejemplo, de regresión en función de la temperatura, ¿no? Pues le meto la temperatura que me dicen los modelos y tengo los impactos de esa temperatura sobre eso. Ahora, lo que nos falta de todo eso es cómo retroalimenta eso el sistema, ¿no? ¿Cómo encuentro yo estos caminos óptimos para realizar las cosas? Porque como dices tú, pues está muy fácil evitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Vámonos todos y compremos coches eléctricos. Pero el coche eléctrico más barato en México cuesta como 600,000 pesos. A ver quién se lo compra. O sea, nosotros estamos fuera de la jugada de reducir emisiones por esa vía. Entonces tenemos que encontrar, y estos son los retos. O sea, ¿cómo le hacemos? Pero son los retos que quedan como un reto de investigación y un reto académico. ¿Cómo le hacemos para regresar el sistema y ver qué pasa? Esto es lo que nosotros de alguna forma intentamos hacer con los modelos estos de mapas cognitivos difusos. Todo lo conectamos con todo y lo que podemos hacer es manipular algunos de estos conceptos, ¿no? Si pudiéramos construir uno donde está la economía, donde está el bienestar, donde está esta cosa, construimos un mapa de estos, lo podemos conectar y entonces podemos manipular y decir, sí, ¿y qué tal si yo le cambio aquí? ¿Y qué tal si yo le cambio aquí? En este modelo que les presenté, que es una maraña, la idea era ver qué le pasa a ese sistema si la precipitación disminuye. Y nos damos cuenta de muchas cosas que suponemos medio obvias, o sea, tampoco nos estamos inventando el hilo negro aquí, pero sí nos estamos inventando cómo ese impacto se distribuye entre un montón de otras cosas y no nada más un solo efecto, ¿no? Sí. Pero bueno, esto sería una manera y un reto. Ok, muchas gracias, Carlos. Creo que hay mucho más preguntas. Gracias a ti. Sí, gracias. Aquí hay una pregunta del doctor Esquiva sobre el impacto del CO2. Dice, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto en la Tierra? ¿El cambio climático o los incendios forestales que producen mucho CO2? Dicen que los incendios son consecuencia del cambio climático y si es al revés, ¿cuál es su opinión? Bueno, en realidad lo que pasa es que en estos días estamos observando, y digamos en la historia reciente, hemos ido observando que hay mayor número de incendios forestales. También esto, desde una perspectiva un poco laxa, pues también vemos que desde los últimos años, pues la temperatura desde los 2000, desde el 1950 por acá para acá, pues ha venido aumentando la temperatura. Entonces hoy hay una manera de relacionar, y esto es lo que el IPCC, el último reporte del IPCC nos está diciendo. O sea, es inequívoca la razón por la cual estamos teniendo una mayor temperatura y se debe a la participación humana. Y lo que estamos teniendo ahora es que hay más calor, hay más ondas de calor, hay más sequías, y esto todo está siendo documentado. Entonces, frente a todo esto, pues hay más incendios forestales. Ahora,
La pregunta de Yuri tiene sus razones, porque estamos quemando cientos de miles de hectáreas. Y si ustedes le ponen a 100 toneladas de carbón por hectárea, pues multipliquen, ¿no? 300 toneladas de carbón, de dióxido de carbono por hectárea de bosque medio. Pues calcúlenle cuál es lo que estamos emitiendo por incendios forestales a las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Lo que pasa es que esto todavía no lo tenemos calculado, pero es seguro que va a estar afectando las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero. Las más importantes provienen de la energía y de la industria y vienen de la agricultura. Esta es por donde se están generando, ¿no? Y el punto de que están aumentando, pues hay que ver la curva de Killing, ¿no? Estamos ahora aumentando casi 3 partes por millón por año, cuando a principios del siglo pues era 1 o menos. Entonces, el punto que menciona aquí de los incendios forestales, Yuri, pues es que vamos a tenerlos que meter en la ecuación también. Porque ya empiezan. Son cantidades muy importantes de dióxido de carbono que se están volviendo a meter a la atmósfera. Y estamos hablando de los incendios de California, o estamos hablando de los incendios europeos, pero hay que acordarse que el Amazonas, bajo el imperio de Bolsonaro, hace muchos años, o hace varios años, en que está emitiendo constantemente dióxido de carbono en la atmósfera. Todo esto hay que, como se dice, hay que factorarlo, hay que ponerlo dentro de nuestras ecuaciones, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que son procesos de retroalimentación, más incendios forestales, más dióxido de carbono, más temperatura, más sequía, más incendios forestales. Y de estos sistemas de retroalimentación, pues está el de los hielos del Ártico. Más calor, menos hielo, menos albedo, más calor, menos hielo, menos albedo, más temperatura. Entonces, lo que estamos haciendo realmente es como concertadamente destruyendo el sistema climático y destruyendo al planeta a como lo conocemos, ¿no? Gracias. Están llegando bastantes preguntas por redes sociales. Le voy a pedir a Ivonne si nos puede leer un par de momento, por favor. Claro que sí. Doctor Gay, muchísimas gracias por su conferencia. Tenemos bastantes comentarios, saludos de sus alumnos, de sus exalumnos. Gracias, qué Bueno, bueno. varias preguntas, entonces voy a leer 2. Una de ellas es de Román Mondragón, que dice: Doctor, ¿qué temas o problemas urgen resolverse o estudiarse, no importando salirse de la caja, y que permitan una mejor inclusión de México, en particular del CCA, a nivel mundial en el tema de cambio climático? Bueno, yo creo que voy a dar una contestación que a lo mejor contesto a muchos más. Uno de los problemas que tenemos es los que ya apuntaba Telma Castro, que es ¿cómo integro yo estos resultados? O sea, ¿cómo las afectaciones en un sector se van a transmitir en los otros sectores? ¿De acuerdo? ¿Cómo si el agua se ve perjudicada por el cambio climático? ¿Cómo es posible que yo perjudique el régimen de precipitación? ¿Qué va a perjudicar el régimen de precipitación? Pues díganme ustedes, el reto es identificar los problemas, crear las conexiones y tratar de resolver eso desde una perspectiva que se llama ahora sistémica. Y está muy bien. La física clásica va muy bien para causas y efectos, pero esa no nos basta para sistemas complejos. Y el clima es un sistema complejo. Lo que hace, por ejemplo, mi alumno, pues tiene que ver con radiación solar. Es sustituir emisiones por utilizar radiación, energía solar. Bueno, ¿cómo le hacemos y cómo por ejemplo, la financiamos? El punto no es decir ok, pues sustituyamos esto por otra cosa, porque si es más cara, nos tenemos que inventar también cómo financiar eso. Ese es el reto de cambio climático. El reto es sistemas complejos, es disciplinas, interdisciplinas, multidisciplinas, transdisciplinas, y cómo se maneja todo este asunto. O sea, cómo podemos ponernos de acuerdo para resolver un problema sin desarreglar otro. Que esto es clásico también en cómo hemos venido actuando en el planeta. Arreglamos una cosa
y desconchinflamos 6. Esto no nos dábamos cuenta al principio cuando estábamos utilizando petróleo y carbón. O sea, de hecho, gracias al petróleo y carbón, pues somos un planeta más rico, somos un planeta más longevo, somos un planeta más confortable, somos un planeta más tal. Claro, cualquier tipo con inclinaciones sociales me va a decir, sí, pero Carlos, todo lo demás está mal, hay más pobreza, hay más distanciamiento entre pobres y ricos, la brecha entre países desarrollados y en desarrollo se ha ampliado. De acuerdo, ¿no? Todo eso lo tenemos que arreglar. Esta es la parte que nos está indicando que estamos llegando al óptimo, ¿se dan cuenta? Como en el sombrero del café, hay una especie como de trayectoria que va a llegar a un óptimo y a partir de entonces va para abajo. Y eso es lo que nos está pasando en el planeta, pero como sistema. ¿Se dan cuenta? Vivimos más, vivimos esto, tenemos todos coche, nos inventamos más benefactores, ahora todos nos podemos echar una hamburguesa que también está relacionada con el cambio climático, más carne, más emisiones, más bienestar. Pero todo eso está llegando al tope de esta curva donde parece que es ¿cómo se llamaba? De Kuznets, ¿no? Llegamos al óptimo y va para abajo. Y entonces hay que evitar que esa ida para abajo sea demasiado drástica, porque si no hacemos nada al respecto, sí le vamos a entrar a esa parte. Gracias, doctor. Bueno, otra pregunta que llega de Fernando Moisés dice, ¿cómo podría implementarse o mejorarse el modelamiento climático a nivel local para tener mejores planes de adaptación al cambio climático? Bueno, aquí yo me voy por el orden 0. Necesitamos más datos, más información y más monitoreo, porque yo lo que estoy hablando de estos sistemas de fuera de la caja, como la lógica difusa o los mapas cognitivos o la estadística y este tipo de modelos tampoco no funcionan en el vacío. Tenemos que generar información y esta información pues la tenemos que hacer de manera local. Dense cuenta, cambio climático, impactos y tal, se puede ver como en términos generales, pero la adaptación es local. Entonces tenemos que multiplicar por muchísimas veces nuestra capacidad de actuar a nivel local. O pueden ser cuadrillas que se muevan de un lado a otro, pero cada lugar va a tener que ser analizado en particular y ver cuáles son. Y lo más importante de todo esto es que esto tiene los aspectos sociales, ¿se dan cuenta? De arreglar el problema al que se enfrentan estas sociedades. Y esto se ve a nivel local, pero esto muchas veces se ignora cuando se están planteando estos fixes que se dice tecnológicos. O sea, vámonos por lo eléctrico. Pues sí, pues está bien. Lo eléctrico es un problema técnico. Eso los vamos a resolver, el problema eléctrico, el problema de transporte, el hidrógeno verde, las mareas. Todo esto lo vamos a meter. Todo cuesta dinero. ¿De dónde lo vamos a extraer ese dinero? ¿Quién sabe? A lo mejor a partir de la otra mitad más pobre que se va a volver más pobre. Esto sería injusto, muy injusto socialmente. Entonces, el cambio climático tiene que estar incluyendo estos aspectos también. Lo que dice que hay que irse a otras disciplinas, hay que volcarse a otras cosas. O sea, hay que ser ingeniero, pero hay que ser sociólogo, hay que ser abogado, porque las leyes hay que ajustarlas para que todo este tinglado funcione. Y este es el reto que tenemos más importante, ¿no? La integración. No podemos, porque ninguna solución lineal, a lo mejor sí, ¿qué es lo que hacemos? Los alemanes nos dan 25,000 euros para arreglarle un problema a alguien en algún sitio de la República Mexicana y nos gastamos 25,000 euros y arreglamos una cosa sin ver nada de cómo se conecta con lo demás y ver si van a ser sustentables o no. O sea, cambio climático, vulnerabilidad, adaptación, capacidad de adaptación, sostenibilidad, resiliencia. Todos estos temas están muy conectados. ¿Y cómo conectamos, por ejemplo, lo que hace un dentista con el modelador de clima? ¿Cómo va a afectar el clima a la profesión de los dentistas? Pues tenemos que inventárnosla porque la va a afectar. Ahorita lo estamos viendo, miren, sin ir más lejos y quemo mis ideas, que eso mejoró
La pandemia nos ha mostrado cuán mal estamos adaptados al cambio climático también. La pandemia nos pegó por el lado de la salud y el lado de la salud se desbordó a la economía, a la producción, al turismo, al tal. Cambio climático nos va a dar por el agua, por la energía, por la comida, por tal. Van a ser como 6 pandemias simultáneas. Si estábamos mal preparados para una, pues estamos fatal preparados para 6. Adelante. Gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, en el chat aquí aparecen muchas felicitaciones, a las cuales me uno sinceramente. Y aquí hay una pregunta del doctor Ricardo Torres, que es, ¿cuál es el papel del incremento en agua que se da por la reacción de combustión de combustibles fósiles? Normalmente solo se enfoca en el CO2, pero se deja fuera la discusión de qué incrementos en el contenido de humedad en la atmósfera podrían también afectarse. Bueno, esto realmente lo dije casi desde el principio. La ley de Clausius-Clapeyron controla el vapor de agua que puede contener una cierta cantidad de aire y en realidad está por cada grado como 7% más de humedad, ¿no? Eso no se va a convertir directamente en precipitación, pero sería mi hipótesis 0. Por cada grado, 7% más de humedad atmosférica, y así una cosa muy directa que luego me puedo arrepentir, sería 7% más precipitación. Ahí está la pregunta también, y ahí donde entran los meteorólogos y los climatólogos y los modeladores, porque ¿dónde va a llover? Puede llover un 7% más en un solo lugar y lo inundaría y lo haría desaparecer del planeta. Puede distribuirse uniformemente sobre todo el planeta y a lo mejor no representa tanto, pero el punto es, una atmósfera más caliente contiene más humedad de agua y el ciclo hidrológico se aprieta. ¿De acuerdo? Entonces, estoy viendo aquí que no se escucha, pero no sé si soy yo, que soy muy gritón o qué. Se oye bien, se oye bien. Ya, bueno, pues eso es esto en cuanto a la cantidad de humedad que se iría a la atmósfera, ¿no? Esto es termodinámica, ¿se dan cuenta? O sea, el clima lo rige la física, ¿no? Y la química, vamos a ponerlo así, pero sus impactos lo rigen la economía, la abogacía, la medicina, la arquitectura, la ingeniería, todo lo demás. Entonces, todas estas tienen que estar incorporados. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta del doctor Rodolfo Sosa en referencia a la captura de CO2. Dice, la captura de CO2 por medio de la recarbonatación de cal, cemento, concreto podría funcionar para reducir emisiones o en su caso, como mencionaste, tener emisiones negativas. Bueno, es un comentario. Sí, en realidad lo que pasa es que tenemos que utilizar todos los medios. Dense cuenta que en 150 años de desarrollo hemos emitido el carbón capturado por la naturaleza en cientos de miles de años. Entonces no le podemos pedir a la naturaleza que se lo rechupe naturalmente. O sea, ni plantando todos los bosques del planeta podríamos capturar todo el dióxido de carbono que hemos emitido. Entonces tenemos que hacer muchos otros inventos. Tenemos que inyectarlos, tenemos que inventar otros materiales, tendríamos que pues no sé, o sea, ahí hay un espacio enorme para la inventiva, ingenieros, químicos, etcétera. No podemos naturalmente pretender que toda la cantidad de dióxido de carbono que hemos emitido a la atmósfera lo podamos sacar de la atmósfera y volverlo otra vez lo que era antes, carbón mineral y lo que era petróleo, porque eso hemos consumido un chorro, lo que se acumuló en millones de años. Entonces lo que necesitamos es pues echarle mucho al ingenio, o sea, ni modo, tenemos que sustraer carbono de la atmósfera, tenemos que sustraer millones de toneladas de la atmósfera, ¿no? Y aquí hay un montón de espacio para ser inventivo, para ingenieros, nuevos materiales,
pozos de sal antiguos, que era lo que planteaban, inyectarlo a 6 kilómetros de profundidad en el océano. Hay un montón de opciones que hay que ver que sean rentables. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta de la doctora Paulina Brica, que también, como los demás que comentan, felicita y agradece la conferencia. Dice, para la fabricación de nuevas tecnologías limpias, entrecomillado limpias, aumentan las emisiones en países manufactureros como China, por ejemplo, mientras que países como Japón reportan valores bajos en emisiones al no ser los principales fabricantes, con lo que entramos en una paradoja. Y la pregunta es, ¿se visualizan acciones para este problema? Pues yo no sé si visualizan o no, pero esto es muy viejo ya, o sea, la transferencia de las emisiones se ha dado ya históricamente, ¿no? Europa ha bajado mucho sus emisiones y puede presumir que está en esto, pero es porque las exportó todas. Lo que pasa es que los países en desarrollo tendrían que ponerse las pilas y no aceptar, o tendría que haber algún... Miren, esta es una cosa que he dicho yo de vez en cuando y que pues pega muy fuerte. La economía que nos metió en la bronca no nos va a sacar de ella. ¿De acuerdo? Y este es un reto para los economistas. O sea, la economía de la economía de las baterías de litio no nos va a sacar de la bronca porque están transfiriendo las emisiones de un lado para otro. ¿De acuerdo? Y el secreto está en que tenemos 3 partes por millón por año de aumento de las emisiones o de las concentraciones atmosféricas. Por ahí no va la cosa. La cosa tendría que ser mucho más profunda. Por esto del IPCC, qué bueno que exista. La conferencia de las partes de la Convención Marco de Cambio Climático, qué bueno que exista, pero no nos va a sacar de la bronca porque estamos transfiriendo unas cosas de un lado para otro en lugar de eliminarlas. Tenemos que eliminar, o sea, no basta que en Europa usen coches eléctricos, mientras aquí en México estamos con modelos de los 80, o como en otros países estarán con los corcholatas. O sea, por ahí no va la cosa. Entonces, este es un reto enorme para sociólogos, economistas, políticos y tal, y ver cómo transferimos a otro tipo de... Realmente, aquí voy a sonar como loquito, ¿no? Tenemos que transferirnos, tenemos que transformarnos en otra sociedad. Realmente esta no va a aguantar el paquete. Aquí cuando estemos 3 grados más calientes, pues la mitad de la población mundial va a sufrir horrores y la otra mitad pues va a sufrir menos, pero se va a meter en sus aires acondicionados. O sea, no es la solución la transferencia de las emisiones. Necesitamos eliminarlas. Y por eso pues hay que echarle mucho seso a la parte de la transformación social económica del planeta. Esto que les digo yo de los mercados de carbono es una jalada desde la perspectiva de la solución general del problema del clima. O sea, tenemos que controlar nuestras emisiones en los próximos 20, 30 años. Ese es el punto. O sea, y si nos vamos a finales de siglo, pues quién sabe qué emisiones habrá a finales de siglo. Estaremos en 2 veces más, 3 veces más que ahora. Las temperaturas no van a ser de 1,5 grados o 1,5 más para fin de siglo si no hacemos algo. Va a ser de 1,5 grados para fin de siglo si logramos quitar emisiones del planeta, ¿se dan cuenta? Porque todos estos nos están diciendo, es que esta es la trayectoria de a 1,5, mangas, porque la trayectoria a 1,5 representa estar extrayendo carbono de la atmósfera neto. ¿Y cómo vamos a extraer ese carbono de la atmósfera? ¿A través de plantaciones forestales? Pues tenemos que transformar. Realmente esto va a exigir una transformación mucho más profunda de lo que se está planteando incluso en las negociaciones actuales. O sea, esto es como ganar tiempo. Pero en realidad, como dije yo, desde Charney, que mencioné por ahí, hasta nuestros días, quiere decir, desde 1970 por ahí, hasta ahora ya sabíamos lo que nos va a pasar. O sea, esto es una muerte anunciada, ¿de acuerdo?
y si no hacemos algo al respecto es porque la gente se va a meter en sus búnkers y pues que se mueran los que se tienen que morir, se acabó. Bueno, estaba viendo preguntas en redes sociales, pero aprovechando el tema que acaba de mencionar, y yo tengo una pregunta, si me permite, como geólogo que soy, pensaría que el límite de las emisiones está marcado por las reservas petroleras y de carbón, que también pues, no son tantas ya para la población actual. ¿Esto se considera o se integra en los modelos? Híjole, pues yo creo que en realidad esto pues es una idea, o sea, la idea es dejar el petróleo que está donde está y ya no tocarlo, ¿no? Esto era como decía bueno, ahora me acuerdo, esto lo decía, bueno, si lo digo y luego me está escuchando se me va a enojar, entonces mejor me espero un poquito para acordarme quién me lo decía, ¿no? Ay. Amparo Martínez, ¿no? Que decía que no vaya a pasar con el petróleo lo que pasó con la edad de piedra, ¿no? Que se pudo abandonar la edad de piedra, pero no por falta de piedras, ¿no? O sea, pudimos pasar a otra era, ¿no? De la edad de piedra y no fue por falta de piedras. Podríamos pasarnos de la época del petróleo a otra cosa y no por falta de petróleo. O sea, no nos lo tenemos que acabar. El problema, por ejemplo, ahí sí lo veo yo como un reto para geólogos, es dónde guardar el CO2 que tendríamos que estar sustrayendo de la atmósfera. Dense cuenta que antes de la revolución industrial andábamos por ahí de 288 partes por millón. En este momento estamos en 410 partes o 412 partes. Hagan ustedes la resta, son 400 y ciento y pico partes por millón. ¿Dónde podríamos enchufar? Esto es lo que tendríamos que sacar de la atmósfera. Calcúlense la cantidad de árboles que se requiere para eso. No nos da. Entonces tendríamos que estar utilizando, por ejemplo, métodos geológicos, esta cosa de inyectar el CO2 a niveles que sepamos que se va a mantener ahí y que no va a escapar, o bueno, le calculamos los escapes y ya haremos algo al respecto, pero el problema es que estábamos en 280 partes por millón y ahorita estamos en 410. O sea, si estuviéramos en 420, hagan ustedes la resta, ¿no? Son un chorro de partes por millón, de las que estamos por arriba de lo que sería 1,5 grados por abajo de lo que estamos ahora. Eso es lo que tendríamos que extraer de la atmósfera. Y no nos dan los árboles del planeta. Que no estaría mal plantar todo lo que pudiéramos plantar, ¿no? Pero en realidad sí necesitamos ahí esto. Pues miren, son oportunidades de investigación aplicada, inventiva para los ingenieros, a ver cómo le hacemos con los químicos, todo lo que tiene que ver con la parte humana, pues cómo le vamos a hacer para darle de comer a 9,000 millones de habitantes para el 2050, qué vamos a hacer para darles confort. O sea, los retos son enormes y no se han resuelto. O sea, lo que vamos a actuar, y es lo que nos ha pasado históricamente, miren, ¿qué pasa con las hormiguitas en un hormiguero? Pues son muy listas, ¿no? Hay hormiguitas obreras y hormiguitas cocineras y hormiguita reina que está rascándose la barriga y hormiguitas así, y todos van por sus caminitos y todo esto, ¿no? Pero cuando llega a una avenida de agua, no hay hormiguitas científicas que vayan y le dicen, ¿saben qué? Nos tenemos que ir de aquí. Llega a la avenida de agua y se las lleva a las hormiguitas. Esto nos está pasando con el cambio climático. Somos unas hormiguitas. Vamos para aquí, trabajamos aquí, unos somos físicos, unos somos astrónomos, unos somos geólogos. Todos hacemos nuestras cositas y nos está llevando la trompada, ¿no? Y entonces tenemos que hacer que el sistema esté funcionando para prepararnos ante la amenaza. O sea, la amenaza está ahí, la podemos prever y como ya he dicho en una frase célebre mía,
Si podemos prever, tendríamos que prevenir. Y lo que nos está faltando es la prevención. De acuerdo, muchas gracias. Estas reflexiones siempre dan un poco de vértigo. Y en redes sociales, por favor, Ivonne. Claro. Bueno, tenemos varias, voy a elegir dos. Una es de Bernie Bastien, que dice... Así. A ver qué dice Bernie. Desde que se publicó el primer reporte mexicano del cambio climático en 2015 hasta hoy en día, ¿cuáles serían los avances más sustanciales en el tema en nuestro país? Híjole, pues algunas cosas que se han hecho, por ejemplo, desde fuera de la caja, ¿no? Hemos tratado de modelar el cambio climático y sus impactos por fuera de la caja, o sea, fuera de los modelos estos más, o como diría yo, basados en ecuaciones primitivas. Lo que hace Francisco Estrada, algunas cosas de lo que estamos pretendiendo hacer nosotros con lógica difusa, cosa de que la Bernie es víctima, ¿no? Desafortunadamente, porque en realidad el punto es que tenemos que pensar fuera de la caja. Y ¿qué diré yo? El sistema científico mexicano, con todo respeto, nos quiere meter en la caja. O sea, no hay espacios muy grandes para trabajar fuera de la caja. O son ecuaciones diferenciales o no es nada. No es cierto. O sea, hay que ver lo que pasa en otros lugares. Y en esto, con todo respeto, la ciencia mexicana está muy, muy atrás. Entonces, lo que necesitamos es que la parte esta aplicada que en el rollo lo tiene CONACYT, lo ponga en efectivo. O sea, si le interesa la parte esta de supervivencia, de la parte más vital, pues que le ponga donde pone la bala, donde pone el ojo que ponga la bala, en lugar de que sea puro discurso, aquí con perdón de que me pase yo de rosca, pero el punto es esto, que vienen perorando por años, que tenemos que ser prácticos y tal, y a la práctica le dan en la torre sistemáticamente. El CONACYT no ve esos campos como importantes, o no los veía, ¿no? Y la teoría al país, con todo respeto, la teoría le viene muy bien como el gato de Angora sobre el cojín rojo, o sea, está muy bonito para ver, pero no sirve para cazar ratones, ¿no? Y esto tiene que cambiar, ahí sí tiene que cambiar la ciencia en México. Empezar a apoyar, no digo que no apoyen a toda esta ciencia básica, clásica, importante de entender nuestro lugar en el cosmos, pero lo que no pueden poner es como de segundo cachete todo lo que tiene que ver con la supervivencia humana, la agricultura, inventarse cosas para que podamos sobrevivir. Cambio climático, a los geofísicos, a todos los geólogos, nos ha puesto en otro nivel que la ciencia mexicana no absorbe, con todo respeto, ni la ciencia dentro de la UNAM, y aquí voy a sonar muy feo, pero no lo absorbe, no les ha caído el 20, que hay cosas importantes aparte de entender la última nanómetro de no sé qué cosa, ¿se dan cuenta? Y esto lo tienen que entender, estamos hablando aquí de vital, estos son intereses vitales. Y me disculpo por mi vehemencia, pero es que esta parte sí me joroba, ¿no? Lo clásico, o sea, México necesita ponerle mucho más dinero a estas cosas aplicadas. Aquí va nuestro futuro. El futuro no está en mirar las estrellas y no está en descubrir otra vez el bosón de Higgs. Ojalá lo pudiéramos descubrir para que nos lleváramos un premio Nobel en física, pero estamos lejísimos de eso. Entonces, con todo respeto, mis amigos físicos, no les voy a caer bien. Gracias, doctor, no se preocupe. Bueno, hay muchas más. Voy a leer esta que, bueno, otras están relacionadas con la misma que, bueno, las mismas que han estado haciendo, pero esta de Andrea Burgos dice, ¿hay alguna recomendación que pueda darnos para hacernos escuchar en estos temas en la sociedad? Pues sí, salir a la sociedad. Aquí tenemos que salir a la sociedad, tenemos que publicar más en otros medios, quizá, ¿no? Cosa que no le van a tomar en cuenta para CONACYT. Pero es muy importante también acercarse
acercarse a la sociedad y aplicar ahí los métodos que estamos desarrollando, estamos aplicando. Dense cuenta que hay un montón de originalidad en la aplicación, hay un montón de originalidad en la disciplina y en la multidisciplina y en la interdisciplina, hay un montón de originalidad en cuestiones de sistemas complejos. Ahí deberíamos estar trabajando seriamente, porque es que está todo interactuando con todo y ahí tenemos muy poco hecho también. Hay muy poco hecho a nivel mismo del IPCC. O sea, la complejidad hablo yo, pero nadie más. Y no me publican, ¿no? Y luego me castigan porque dije que es muy importante alimentar a los políticos con información para que puedan tomar decisiones correctas. Y en esta tocada tengo que hablar de que hay un distanciamiento muy grande entre lo que es la ciencia y la toma de decisiones. Este es personal, pero es lo que creo. Muchas Muchísimas gracias. gracias, doctor. Gracias por tan interesante discusión y conferencia, pero por cuestiones de tiempo, pues ya vamos a ir cerrando y la doctora Castro nos va a dar unas palabras. Adelante. Ya. Ya. Ok, muchísimas gracias. Carlos, pues realmente fascinante tu charla. Te digo que este tema da para mucho. Hay una parte bien importante que es la parte de la física, de lo que es interpretar toda la cosa del clima y el estudio del clima, tanto en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? Y esta parte que también tiene que ver con las actividades humanas, que ya es indiscutible de todo nuestro impacto en el clima por actividades humanas, ¿no? Y luego pues está toda la otra parte política y de acciones, y este tema de cambio climático no solamente tiene que ver con señalar la problemática, sino que además involucra mucho a la sociedad en general, ¿no? Entonces, pues es un tema realmente muy rico y las discusiones pues se ven en todas las intervenciones que ha habido, ha sido muy interesante. Nuevamente les agradezco, le agradezco a Carlos Gay por su presentación y por abrir discusión, y les agradezco a todos la presencia y los invito para mañana, que estará la doctora Graciela Raga hablándonos de unos temas en la atmósfera a diferentes escalas. Es una plática muy interesante que debemos de saber cómo ubicar y estudiar los diferentes nichos en la atmósfera a diferentes escalas y cómo todo está interconectado. Pues nuevamente gracias a todos y los espero para mañana. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Cuando no empieza a echarse su rollo y que repite y repite las cosas y Hasta luego. Gracias, Carlos. De nada.